Buen día, tengan todas, todos, buen día a las personas que están por acá acompañándonos hoy y también para las personas que van a ver este programa de manera diferido, eh, ya grabado. Mi nombre es Bill, soy enfermero y soy el presentador de este programa. No lo sabía hasta que me pasó. La razón principal por la que decidí iniciar este programa es porque en varios años que he trabajado en el sector de la salud, pues me he topado con muchas experiencias muy tristes. La principal de todas es el hecho de que después de que estamos atendiendo a una persona, generalmente, en la mayoría de los casos, cuando se dan cuenta de que tienen una enfermedad y que se las descubrió después de muchos exámenes porque han estado con dolor, incomodidad, molestia, cualquiera de estas cosas, resulta que lo primero que dicen es, si yo supiera cómo volver en el tiempo y si yo hubiera sabido cómo tenía que haber hecho yo para no caer en esta enfermedad, lo hubiera hecho. Y el problema, gente, es que la mayoría de enfermedades sí se pueden prevenir, o por lo menos se puede hacer todo lo posible para que no sea una enfermedad que cuando se descubre ya esté muy avanzada o sea una situación que ya nos lleve a un desenlace peor. Hace unos programas atrás vimos unas enfermedades, un programa que se llamaba Enfermedades que no duelen. Hoy vamos a ver una de esas enfermedades que casualmente es la principal causa de muerte a nivel mundial, sobre todo en estos tiempos modernos. Es increíble, pero ahora que hay más tecnología, ahora que hay más información, es cuando las personas están más enfermas. Em, la ignorancia es sumamente atrevida y peligrosa, y el conocimiento es poder. Entonces, la principal razón mía de hacer este programa es poder mostrarles, enseñarles a ustedes sobre salud de una manera muy sencilla, de la manera más sencilla posible, con ejemplos, ojalá, de la vida cotidiana para que podamos comprender mejor lo que es un tipo de enfermedad. Porque yo tengo la fe y tengo la certeza de que si sabes de qué se trata una enfermedad, podrás saber cómo cuidarte. Y, y, y ojalá, si has escuchado por ahí, tal vez en tu familia, que han presentado ese tipo de enfermedad, puedas saber cómo puedes evitar caer en un estado de enfermedad grave, o inclusive hasta puedes evitar llegar a padecer una enfermedad aunque tengas factores genéticos ahí que dicen, bueno, yo voy a heredar esta enfermedad. Muchas veces gente dicen ahí por la calle, las personas de que, bueno, ya me tocó, la enfermedad que tengo me tocó. Algunos dicen, de ahí era el destino. Y otras personas dicen inclusive personas de mucha fe, y yo los he escuchado donde dicen, pues de ahí es la voluntad de Dios. Pero vieran que no. Y hoy les voy a mostrar sobre este tema que es muy importante, que es el infarto del corazón. La principal razón, la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades que se llaman enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con la circulación. ¿Ok? Eh, en un programa posterior vamos a hablar muy bien sobre lo que es la circulación,
Hoy les voy a hablar de la parte más básica, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes, gente, imagínense un día que ustedes estén con su familia, disfrutando, pasándola bien, totalmente despreocupados de cosas negativas, de situaciones que en este momento no vienen al caso. Estás concentrada, concentrado en lo que es vivir con tu familia y cuando te das cuenta te agarra un dolor de pecho, caes al suelo y estás desmayado. O nos pasa a alguno de nuestros familiares, a un ser querido. Ahorita pensamos nosotros de que generalmente las enfermedades estas del corazón le pasan a los adultos mayores. Les tengo una mala noticia. eh, por la manera en cómo estamos viviendo la vida moderna, nosotros en el hospital estamos viendo cada vez más jóvenes, estamos atendiendo personas cada vez más jóvenes con enfermedades del corazón. Y pues nadie quiere pasar por esto, ¿cierto? Cuando estás viviendo tu vida lo más bien, no sientes dolor, no te pasa nada, no te sientes mal, sigues una vida, lo que llama uno normal, entre comillas, y cuando te das cuenta te coge un dolor de pecho terrible y caes al suelo. Desmayada, desmayado, dices, ya no soporto, siento como un elefante encima de mi pecho, me siento muy mal, necesito por favor que me salven. Eh, a razón de experiencias personales, les cuento que nosotros el año pasado tuvimos la, la partida de la pérdida de un compañero y amigo muy querido, que pues él pues no sabía que estaba enfermo, a pesar de trabajar en salud en otro campo. eh, pues no sabía que estaba enfermo y tuvo un infarto, lo que llama la gente un infarto fulminante, ¿ok? Pero ¿qué es este asunto del corazón? Lo primero que yo necesito que comprendamos es que el corazón no es una burbuja cerrada y ya está. El corazón tiene dentro, por decirlo así, como si tuviéramos una casa con cuatro cuartos, ¿ok? Hablando de manera más básica. Entonces, el corazón tiene como cuatro espacios. Dentro de esos cuatro espacios, unos reciben sangre que viene de todo el resto del cuerpo que se recoge por las venas. Y después, la sangre, cuando sale del corazón, que ya sale con oxígeno, ya subió a los pulmones, y ahora el corazón empuja la sangre para todo el resto del cuerpo, es esa sangre que uno podría decir que la gente llama sangre alimenticia, que ya tiene oxígeno, tiene nutrientes, la sangre limpia que manda alimento a todo el cuerpo, ¿ok? Esta sangre, cuando sale del corazón, sale por unas estructuras parecidas a las venas. Las venas las sentimos nosotros en nuestro cuerpo, las podemos ver inclusive. De hecho, yo tengo bastante visibles mis venas. Esas son las venas. Las arterias son aquellos vasitos perdón, se parecen mucho a las venas, pero que van con la fuerza del latido del corazón. ¿Ok? Entonces, háganse de cuenta ustedes que es la tubería, por decirlo así, que sale del corazón y es muy parecido, salen del corazón y llevan la sangre desde el corazón hacia afuera, parecido a como lo hace una manguera de jardín con la llave abierta. Entonces la sangre sale del corazón con fuerza, con presión y va al resto del cuerpo. ¿Ok? Así es como va. Entonces, la sangre de las arterias es la que lleva todos los nutrientes y todos los componentes necesarios para que todo el cuerpo esté vivo, ¿ok? Dentro de ellos podemos contar que va el oxígeno, que van nutrientes, que van las defensas del cuerpo, que van por ahí los factores o estos sustancias de la sangre que permiten que si nosotros nos rompemos, si nos hacemos una herida, se nos pueda hacer un granito ahí. Todo eso viaja por la sangre. El problema, gente, es que también, además, por la sangre viaja prácticamente casi que cualquier sustancia, con un par de excepciones, casi que cualquier sustancia que introduzcas a tu cuerpo viaja por la sangre. Por ejemplo, cuando todos comemos, el estómago reduce
lo más mínimo, lo que son los alimentos, a la parte de lo que son nutrientes o las partecitas más básicas de esos alimentos. Y comestibles también. En un programa que vimos, que hicimos hace unos meses atrás, vimos la diferencia en lo que es un alimento a lo que es una cosa comestible. Pues bien, una cosa comestible, en resumen, es algo que no te sirve para el cuerpo, pero que sabe rico, ¿ok? Y que lo consumes porque sabe rico. Entonces llega al cuerpo, también se deshace en sus partes más mínimas y también pasa por la sangre. Entonces, cuando te das cuenta, cuando por la sangre van un montón de nutrientes y cosas que son necesarias para el cuerpo, también viajan cosas que son dañinas. Ahora bien, ya les había contado lo que son las arterias, ¿verdad? Resulta que existen arterias muy grandes como las que llevan la sangre a los órganos del cuerpo, los más grandes, y después unas arterias grandes que viajan por las piernas y hasta los pies, ¿ok? Pero el corazón, que es el que lleva sangre a todo el cuerpo, también necesita ser alimentado él. Y es alimentado por estas estructuras que se ven ahí que se llaman arterias también, solo que esas se llaman arterias coronarias. ¿Por qué es que se llaman arterias coronarias? Resulta que se llaman arterias coronarias porque nuestro corazón en realidad es como del tamaño de nuestro puño, pero él no está directamente así. ¿Ven? Nuestro corazón está hecho para la izquierda. ¿Ok? Como nuestro corazón está tirado un poquito a la izquierda, las arterias del corazón, que son tres, vamos a ver si logro verlo ahí, que son tres, ellas no están rectas, sino que ellas están, igual que el corazón, están este, hechas hacia la izquierda. Entonces, hacen como una especie de corona. Como hacen una especie de corona, por eso a las arterias del corazón se le llaman arterias coronarias. Ahí estamos viendo el corazón como más rectecito, más planito, pero en realidad está más acostado hacia la izquierda, ¿ok? Ahí vemos lo que es que el corazón late. Cuando el corazón late, entonces le lleva sangre a todo el cuerpo y también se lleva sangre a sí mismo por esas arterias. Y esas arterias son las que fluyen, igual que esta que vemos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de las sustancias que nosotros consumimos, ojo, no solo las que comemos, sino también como cuando fumamos, eh, esas sustancias que nosotros introducimos en nuestro cuerpo viajan por la sangre y desgraciadamente una de las arterias donde tienden a acumularse más fácilmente es en las arterias coronarias por características de las estructuras y por el tamaño también que tienen. Es más común que se acumulen ahí. Ahora, no solo se acumulan ahí. Hay una enfermedad que se llama enfermedad periférica o vascular periférica, que esa lo vamos a ver más adelante, que cómo es estos mismos materiales, estas mismas costras, se pegan en las arterias, pero ya no de nuestro corazón, sino como dice el mismo nombre, en la periferia, ¿ok? Es decir, en las extremidades de nuestro cuerpo y en los vasos que están un poco más largos de lo que es la parte central de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, vean, se supone que esta debería ser el flujo de sangre en una arteria, pero si le ponemos atención al video, vamos dándonos cuenta de que comienza a hacérsele como una especie de costra. Esas bolitas que se ven pasando ahí es la sangre. Así es como se ve la sangre, digamos, en un microscopio. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras que nosotros no nos damos cuenta, porque no duele, comienza a hacerse una plaquita dentro de esas arterias. Ahora bien, si se van dando cuenta, le ponen atención al video, cuando la plaquita comienza cada vez a hacerse más grande y más grande, lo que comienza a causar es que la sangre no pase por dentro, que la sangre no pase bien. Entonces, cuando eso sucede, una parte de nuestro corazón comienza a quedarse sin sangre. Y como comienza a quedarse sin sangre porque no le está pasando, esa parte comienza a ahogarse y comienza a ponerse azul. Eso no lo vemos porque nuestro corazón está dentro, pero es lo mismo que si nosotros apretáramos un dedito de nuestras manos durante mucho tiempo. ¿Ven el color del músculo del corazón como comienza a ponerse azul? Eso es un infarto, ¿ok? Vamos a hacer una diferencia. Una cosa es el infarto del corazón
y otra cosa es un paro cardíaco. A veces las personas las confunden. Un paro cardíaco es cuando el corazón se detiene por completo. Por ejemplo, un infarto puede causar un paro cardíaco. Un infarto, gente, es cuando una parte del corazón se está ahogando, se está quedando sin oxígeno, se está quedando sin nutrientes. ¿Por qué? Porque no le pasa. Y ese semejante dolor que tenemos es esa seña de que esa parte del corazón está sufriendo mucho. ¿Ven? Así es como sucede. Ahora, ¿por qué es que se produce esta placa? ¿Por qué es que se hace esta costra? ¿Y cómo es que nosotros no lo sentimos? Pues muy sencillo, porque dentro de nuestras arterias no hay nervios como para que nos duelan las cosas. Lo que nos duele es el músculo del corazón, porque sí tiene nervios. Entonces ya cuando el daño está muy avanzado, esa parte del corazón comienza a ahogarse y claro que sentimos el gran dolor. Ahora bien, viene lo que son la diferencia de los síntomas, ¿ok? ¿De qué depende esto? Cuando estás sintiendo un infarto, si eres una persona de una etnia caribeña, por ejemplo, si eres una persona también con la edad adulta mayor, si eres una persona más joven, si eres una persona de color blanco, de piel de color blanco, si eres una persona de rasgos orientales, por ejemplo, si eres una persona, si eres mujer o si eres hombre, los síntomas pueden variar un montón. Igual que la posibilidad de padecer una enfermedad, del corazón, que ahora vamos a ver cuáles son las cosas que pueden ir sumando al al problema de que padezcamos del corazón. Todas estas características pueden sumar, no solo la herencia, sino todas esas características. Por ejemplo, es más común los infartos en hombres que en mujeres, ¿ok? Bueno, resulta que, por ejemplo, en mi familia, mi papá tiene problemas de eso de irrigación de sangre al corazón. Eso se llama aterosclerosis, ¿ok? Entonces, eh, cuando mi papá tuvo su primer infarto, que mi papá, pues, ha sobrevivido a 3 infartos. Cuando mi papá, por ejemplo, tuvo el primer infarto, él no sintió, por ejemplo, un dolor que la gente dice que es cuando está sintiendo un infarto, que es un dolor que comienza desde el pecho y va hacia el brazo izquierdo. Generalmente las personas cuando sienten un dolor diferente, piensan que eso es otra cosa. Por ejemplo, mi papá, con sus 63 años, él lo que sintió fue un dolor en el cuello, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que fue subiendo y se quedó en la mandíbula. Mi papá, pues, no consultó, es un señor de campo que ellos aprendieron a que tienen que ser fuertes en la vida y que no cualquier cosa los tiene que revolcar, ¿verdad? Entonces, tienden a pensar que tienen que ser muy fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá dijo: "No, yo creo que lo que me pasa es que estoy como resfriado", dijo él. "Qué dolor más fuerte". Entonces, tomó acetaminofén y se compró medicamentos para la gripe, medicamentos para poder quitarse el resfrío. ¿Por qué? Porque tenía que seguir trabajando. Porque yo no me voy a detener por eso, por un trabajo. Por un dolor no voy a detener mi trabajo. ¿Qué sucedió, gente? Que resulta que eso era la manera en cómo su cuerpo le estaba diciendo que tenía un infarto. En las mujeres, por ejemplo, es muy común que en lugar de sentir ese dolor hacia el cuello y hacia la garganta y hacia la mandíbula, o hacia el brazo izquierdo hacia el hombro y hacia el brazo, lo que les pasa es que sienten como una gastritis muy fuerte o un dolor. La gente le llama, bueno, aquí en mi país, por ejemplo, le llaman en la boca del estómago. Yo digo, bueno, si es un dolor en la boca del estómago, debe ser una caries. Pero en realidad es un dolor aquí en el centro del abdomen, donde está el estómago. Ese es un síntoma muy común en las mujeres. Pasa mucho más en las mujeres que en los hombres y, y ese es un síntoma de un infarto también. Entonces depende del dolor que sintamos ahí, si es muy fuerte, bueno, ustedes que son mujeres, se sienten por ahí, si lo sienten muy fuerte, pues es importante que vayan a consultar porque no saben si verdad es el estómago lo que les está doliendo o si en realidad están a las puertas de tener un infarto. Ahora bien, ¿por qué es que dan los infartos, gente? Bueno, esa es la principal eh, enemiga del corazón.
esta costumbre. Se nos vende la idea de que nosotros vamos a tener un problema, que si fumamos vamos a tener un problema en los pulmones, si solamente tenemos herencia de eso. Y de que vamos a tener problemas en el corazón solo si tenemos herencia de eso. Resulta que cuando nosotros tenemos la circulación de nuestra sangre, resulta que eso que pasa por las arterias eh, se necesita que pase de una manera suavecita, por decirlo así, que no haya nada que le impida al corazón poder bombear la sangre dentro de las arterias. Entonces, las arterias, otra característica que tienen diferente con las venas, es que son elásticas. Pues resulta de que una de las cosas que daña la elasticidad de las arterias del corazón es el fumar. Y el problema es que como es un vicio, cuesta mucho dejarlo, ¿verdad? Y entonces como no sentimos nada en el momento, nosotros seguimos fumando. ¿Por qué? Porque en el momento no sentimos el problema. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, las arterias se vuelven menos elásticas y lo que es la nicotina y el alquitrán, adivinen dónde les gusta alojarse, dónde les gusta acomodarse. Exactamente en las paredes de la arteria del corazón. Entonces, comienzan a producir un daño en la parte más delgadita y de adentro de las arterias. Y entonces ese daño, cuando el cuerpo trata de irlo reacomodando, resulta que no se defiende tan bien de lo que es el colesterol malo y comienza a haber un problema ahí de acumulación de sustancias entre las que son que el cuerpo manda para poder defenderse y poder sanar esa parte, y el colesterol alto, la nicotina y el alquitrán, y comienzan a hacer esa mezcla. Y ya una vez que eso comienza a suceder, ya no hay marcha atrás. Ya la placa comienza a formarse y a formarse y a hacerse cada vez más gruesa y no te vas dando cuenta. Como no te das cuenta, entonces sigues tus hábitos normales. Ok, pero entonces me van a decir, ¿pero qué pasa con las personas que no fuman? Entonces resulta que no solo es el fumado lo que genera ese daño ahí esa costra que se va haciendo ahí, sino que todos los productos que tienen componentes harinosos en estos tiempos, desgraciadamente, tienen muchas sustancias que son que la industria le ha metido o ha procesado dentro de la harina para que solo quede la parte que se convierte en azúcar en el cuerpo. Y además, para que crezca más la harina, para también sustancias que se utilizan para que el trigo crezca más rápido, para que pegue en cualquier parte los cultivos, todas esas cosas, todas esas cosas y los componentes que le vamos echando a lo que es las harinas, hacen que éstas sean muy peligrosas. Y adivinen cuáles son las cosas que nosotros hacemos con las harinas. Todo lo que son alimentos, ah, perdón, comestibles que saben muy sabroso, porque tras de eso todas las cosas harinosas tienen un sabor muy sabroso. Por eso las consumimos como si nada. Por ejemplo, la hamburguesa, por ejemplo, la pizza, casi que cualquier tipo de repostería. Y el problema es que todas estas sustancias harinosas, bueno, y faltan todavía las frituras, porque las frituras también son hechas a base de harina. Ustedes se fijan en los paquetitos de los supermercados y todos dicen ingredientes, harina de maíz, harina de trigo. Y resulta que estas harinas tienen muchas sustancias, desde que son una matita de trigo, tienen muchas sustancias que se les han administrado, ¿para qué? Para poder producirlas a granel, producirlas en montón, que se haga ese montón de harina, poder producir un montón de productos comestibles a base de estas harinas, y eso es lo que a nosotros nos mantiene enfermos. Desgraciadamente, nosotros ya cuando estamos enfermos es cuando nosotros comenzamos a decir, ¿y ahora qué hago? En un programa que vamos a transmitir de hoy en 8, les voy a mostrar a ustedes cuál es la técnica más común para poder ayudar en cierta manera a las personas que están padeciendo de un infarto o que tienen arteriosclerosis y que tenemos que ayudarles a poder abrir el espacio de la arteria
para que pueda llegarle la sangre a esa parte del corazón. Pero algo muy importante que tenemos que comprender es que una vez que la placa comienza a hacerse, es una cuenta regresiva, ¿ok? En cualquier momento puede pasar que esa placa se quiebre y tape el espacio por donde pasa la sangre, o que crezca tanto que lo que hace es, como habíamos visto en el video, que la sangre no pasa, entonces se hace como una especie de remolino ahí, como, háganse de cuenta como si fuera una presa hecha por un castor, una presa hecha en un río, y entonces, ¿qué pasa con el agua en esos lugares donde se hace las presas en el río? Se remolina. Imagínense que se remolina la sangre y se comienza a coagular. Entonces, eso ya es una emergencia, ¿ok? Y entonces, depende de qué tan grave sea la situación en el momento, así es como cada minuto cuenta para poder resolver el problema que está presentando la persona en ese momento. El asunto es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros lleguemos a darnos cuenta de que estamos así? Y tengamos que pasar, ojalá, por un momento muy difícil, de mucho dolor, y nosotros digamos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, gente, cuando, ¿cuándo es que nosotros podemos hacer algo antes de enfermarnos, antes de que nos pongamos mal? ¿Cuándo es? Pues antes de que lleguemos a una sala de emergencias ya con el dolor en nuestro pecho, y ya con el susto y el miedo, y es un dolor terrible y sientes que te mueres. Mucha gente dice inclusive que se siente como si un elefante te pusiera una pata encima y sientes esa presión y sientes que te ahogas. Y la mayoría de personas que nosotros hemos atendido, una vez que hemos estado atendiendo y que se han cuenta que tienen una enfermedad, dicen, yo quiero seguir viviendo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Porque yo quiero seguir viviendo y quiero estar bien. Pero resulta, gente, que ya una vez que tienes una enfermedad de esas, es de aterosclerosis las arterias de tu corazón, pues cuando nosotros logramos este, llegar a tiempo, cuando los doctores nos atienden, cuando nos ayudan con eso, ok, salvamos nuestra vida, pero ya una vez nuestra vida no va a ser la misma. Ya no vas a poder correr, ya no vas a poder hacer cierta cantidad de ejercicio, ya te vas a ver muy limitada, muy limitado a las cosas que haces en tu vida diaria. ¿Amas las cosas que haces en tu vida diaria? Pues entonces tienes que poner atención a esto. Y no solo, como te digo, no solo si ya dices, no, en 10 años comienzo a cuidarme, porque en 10 años es cuando uno se pone viejito y entonces comienza todo ese problema. No, nosotros hemos atendido gente de 30, 35 años que tienen este problema ya. ¿Por qué? Porque ahora hay más sustancias que son malas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar llegar a este punto? Pues nosotros tenemos que primero ser conscientes de cómo es que pasan las cosas y luego comenzar a tener buenos hábitos. Como por ejemplo, chequearnos aunque sea una vez al año con el médico para que haga exámenes de laboratorio, nos tomen la presión y nos digan a ver cómo estamos, sobre todo si nosotros tenemos antecedentes familiares, ¿recuerdan? O si nosotros, por ejemplo, estamos subiditos de peso o inclusive nos han diagnosticado que estamos en prediabetes, que el tema de la diabetes lo vamos a ver en un programa más adelante, prediabetes, o que nos dice el doctor, mira, tu azúcar en la sangre ha estado un poco alta, tenés que cuidarte, porque otro elemento que ayuda mucho a que se forme esta costra es la diabetes, y sobre todo la diabetes mal controlada. Desgraciadamente, una vez que ya tienes esta enfermedad, pues tienes que llevar un tipo de medicamentos para tu casa. Eso lo vamos a ver la otra semana, si Dios lo permite, sobre cuál es el tratamiento para poder cuidarnos una vez que tenemos ya una enfermedad, se llama una enfermedad arteriosclerótica, ¿ok? Cuando tenemos una enfermedad en las arterias de nuestro corazón. Entonces, la mejor manera de que nosotros evitemos eh, llegar a padecer de esta enfermedad, adivinen cuál es. Pues tener buenos hábitos. Por ejemplo, nosotros tenemos que comer sustancias más naturales, comer alimentos de verdad,
y evitar las cosas que son harinosas. ¿Por qué? Porque las cosas, como les decía, las cosas harinosas son procesadas. Entonces, entre más saludable sea la alimentación que estás teniendo, es mucho mejor, porque entonces vas a evitar todo ese montón de cosas que entran en nuestro organismo y que son malas y que se van a depositar, se van a guardar ahí en las arterias del corazón. Lo otro es cualquier sustancia que inhales y que llegue a tus pulmones va a ir a dar también a la sangre. De hecho, ahora hay muchos estudios que han salido últimamente, de 2 años para acá, que han demostrado que en realidad este asunto del vapeo no es tan saludable como parece. Y póngase a pensar, nuestro cuerpo no está hecho para que ingiera ningún tipo de humo, ninguno, ni el de la cocina de leña, porque ese es parecido a fumar, ni tampoco estos humos que por más que huele sabroso, que sabe a vainilla, que te lo venden así. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta vender cosas que muchas personas consuman y entonces se hacen ¿de qué? De platita, a costa de tu salud. Entonces, gente, en resumen, esto es la enfermedad arteriosclerótica. Esta es la enfermedad de las arterias del corazón y que nos causa el infarto. ¿Ok? El infarto es muy dañino para nuestro corazón. Lo que pasa es que es una enfermedad, la enfermedad arteriosclerótica, que es la que causa el infarto, es una enfermedad silenciosa. No nos vamos a dar cuenta hasta que ya que tenemos en peligro nuestra vida o una vez que ya nos ayudaron a tiempo y todo el asunto, el resto de nuestra vida ya está marcada por una enfermedad que no nos permite ser libres. Les cuento a manera de ejemplo que, ya que le pedí permiso a mi papá para hablar de su caso. Mi papá era futbolista y mi papá le gustaba mucho hacer ejercicio, pues porque hace muchos años le dijeron que fumar era algo normal, que era de hombres, cuando estaba joven. Él cogió el vicio, él tomó el vicio, ya los que fuman saben que dejar el vicio es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque son sustancias adictivas, que en un programa más adelante vamos a hablar de lo que son las sustancias adictivas. Como es una sustancia adictiva, el cuerpo simplemente se vuelve loco porque no tiene esa sustancia. Y entonces, pues muchos años después de fumar, mi papá tuvo que enfrentarse a 3 infartos, porque tras de eso estaba bastante dañado cuando le dio el primer infarto. Entonces, corregirle la enfermedad ha sido muy difícil, a pesar de que él es muy fuerte, pero él vive una vida pues muy limitada ahora. Y a él le encantaría, por ejemplo, ir a caminar con nosotros a la montaña y ya no puede hacerlo. Entonces, por favor, gente, si logran ver este video, ojalá se queden hasta el final para que comprendan todo esto de lo que es el infarto del corazón. Como les digo, quise explicárselo de la manera más sencilla y ojalá que puedan ustedes echar para su saquito, como decimos acá, y comenzar a cuidarse. Porque vieran que una vez que nosotros atendemos personas que ya han padecido un infarto, dicen cuánto me hubiera gustado evitar esto. Como les digo, no son adultos mayores. Nos hemos encontrado de edades desde 30 años en adelante. Entonces, les dejo mi mensaje hoy, en este día, en el programa No lo sabía hasta que me pasó, de Voces por Media Calle, Salud y Bienestar. Cuida tu salud, aprende, porque la ignorancia es sumamente atrevida y peligrosa. Aprende sobre cómo cuidar tu salud. Sigue viendo nuestros videos en mi programa, en el programa de cada uno de nuestros compañeros, que todos nosotros lo que queremos es precisamente, como dice el nombre del canal, queremos ser voces que vayamos a la calle para enseñar sobre salud y bienestar. Que tengan una linda tarde o que tengan un lindo día, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Quédense con nosotros, sigan en las transmisiones de nuestros videos, que eso lo hacemos con mucho cariño para ustedes y cuiden su salud, ¿ok? Se despide William Ibarra, Sequeira, Willy el enfermero. Nos vemos en una semana. Que la pasen bien.